Ahora sí. Ahora sí. Dale. Ok, entonces vamos a recapitular. Lo que estamos haciendo ahorita es revisando el proyecto y, digamos, lo que quiero hacer en este momento es primero hacer la planeación. La planeación son 5 pasos más o menos, que es revisar las dependencias que hay que instalar. Ujú. Después, lo otro que hay que hacer es revisar qué archivos hay que crear, qué archivos hay que eliminar, qué archivos hay que actualizar y por último, qué scripts hay que agregar al package.json. Por ejemplo, si fuera necesario agregar alguno extra, entonces se agrega. Como por ejemplo, ¿cuál eso sería un buen ejemplo? Bueno, si yo quiero crear un nuevo CRUD con esa funcionalidad, que aquí hay un script que diga new CRUD, por ejemplo, y que la persona solo ejecute ese new CRUD y ya. ¿Por qué hacerlo así? Porque cuando crea el schematic, el comando es muy largo. Por ejemplo, mira, en package.json, ves que aquí dice new schematic. Dame un Ujú. segundo que este muchacho está muy intenso. Em, entonces, ves que aquí el comando es bastante largo y eso que yo el collection lo tengo súper pequeñito. Entonces, algo así nos va a pasar con este otro, que el comando para hacerlo con todo es muy, 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 muy largo. Por ende, es necesario hacerlo. Y otra dependencia que vamos a tener que agregar al proyecto, lo más probable, es agregar como dependencia de desarrollo, el CLI de Builder. Te explico. Uno, como tal, los schematic lo puede instalar globalmente o lo puedes instalar a nivel local. El problema es que cuando vos instalas un CLI a nivel local, solo lo puedes usar adentro de scripts. No puedes hacer, por ejemplo, builder something. Claro. La razón es muy simple, es porque está localmente y cuando uno está en la terminal, los CLI lee solo los que están globalmente. Eso es un tema que ya me ha pasado varias veces. Entonces, como el esquemario que vamos a utilizar para este DNS no va a funcionar externamente, entonces es bueno instalarlo localmente. Pero bueno, son otros 100 pesos. Pero bueno, entonces tenemos las dependencias que tenemos hasta ahorita son estas. Nosotros tenemos que agregar una extra que va a ser la de Builder, que eso es em, Builder CLI. Y simplemente vamos a instalar la última. Si nos ponemos a ver acá, que sería Builder, es esto. Ajá, es esta de acá. Ok, entonces, ¿dónde estaba aquí? Entonces, hay que instalar esta y la versión actual que tenemos 7.5. es la 7.25. No te preocupes porque esos cambios no van a estar reflejados, simplemente es ves que aquí tengo los cambios. Esto después lo vamos a quitar, pero ahorita vamos a hacer como todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo vamos a poner en algún lado. Ok, entonces, súper bien. Ya tenemos esa parte de aquí. Ok, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de desarrollo y perdón, 8 por defecto y una de desarrollo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene el proyecto y qué es lo que habría que hacer. Estos, supongo que vos no los creaste, ¿verdad? Estos ya venían por defecto. No, eso lo creí yo. Ok, ¿y te gustaría que cada vez que cree un CRUD revise o no? Mm, Tendría que revisar, sí, porque en el CRUD se usa en servicios, usamos, ¿no? Ujú. Estas variables. Entonces, hagamos una cosa. Esto que lo chequeé cuando hace el builder add. ¿Te acuerdas el schematic por defecto que está cuando uno hace un builder add? Cuando Mm, uno crea un collection, cuando uno crea un proyecto de schematics,
Sí. Hay un schematic que viene por defecto, que es el builder-at. En Mm. Angular sería el ng-at. Este schematic, ¿cómo funciona? Es que cada vez que usted instala, que usted hace ng-add something, aparte de instalar ese collection, él va a intentar ejecutar un schematic especial que puede o no tener todos los proyectos de schematic, que se llama ng-add o en el caso de Prairie Builder, builder-add. Y ese schematic se ejecuta justo cuando se instala la colección. Entonces, todas estas configuraciones que es como, hey, créeme este config, créeme los environments, esto lo va a hacer en el builder. De Ok. hecho, uno le podría poner como unos flags de, hey, no quiero que me cree estos archivos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Entonces, Ujú. hay que crear estos archivos. Hay que revisar si existen y si no existen, hay que crearlos. Esto es config también, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, Algo estos, que voy por ejemplo, estos archivos env, en realidad no deberían estar en el repositorio, es una falla de seguridad, digamos, porque ahí están las contraseñas y todo. En general, Eso es lo que yo he muy estado cierto. haciendo es crearlos al vuelo en el CI/CD, digamos, cuando un push, digamos, ¿no? Del código y se dispara una pipeline en GitHub. Ajá. Pero por el momento podemos hacerlo, digamos, así como te dices tú, que... ¿Qué te parece hacer lo siguiente? Pongamos, que sí, vamos a hacer lo siguiente, mira, porque tienes toda la razón, estos no van acá, sino que estos van en el pipeline. Él es el que tiene que tener el contexto y quien tiene que agregarlos. Ujú. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros necesitamos, para poder organizar esto, yo necesito que vos te crees los diagramas de arquitectura. No nada fancy, vos puedes irte a draw.io y aquí en draw.io simplemente hacer una representación de cómo vos coincidís que debería ser ese CRUD. Suena más fancy de lo que es, pero es muy sencillo. Es simplemente decir como, mira, vos puedes representar en cajitas, por ejemplo, todos los archivos que debería tener, pero por ejemplo, decir como, bueno, si yo quiero crear un CRUD, estos son los archivos que yo tengo que crear. Entonces vos puedes poner, por ejemplo, em, está este CRUD, ¿verdad? Que eso es lo que habíamos hablado la vez pasada. Entonces vos puedes decir como, bueno, yo para crear un CRUD nuevo, pero yo necesito, por ejemplo, en clientes, necesito todo esto. Ujú. ¿Para qué necesito esa imagen? Para que nosotros la pongamos en el README del proyecto. Ok. Entonces, en el README, después de la arquitectura, lo que ponemos una nota diciendo como, hey, este proyecto para que funcione necesita crear los environments. Estos environments necesita usted crearlos porque nosotros no lo podemos generar porque no es nuestra tarea. Pero le damos la indicación al usuario de que, hey, usted necesita agregar los environments, si no, esto no va a funcionar. Claro, Incluso le podríamos poner un warning, hey, no hemos detectado los environments. claro. Ah, Créalos y agrégalos al... Podríamos crear incluso un schematic que simplemente agregue y los agregue al ignore, por ejemplo. ujú. Pero Sí, eso, como sea, digamos, pero eso es algo muy importante, ya que ha grabado, que es que estos environments son necesarios, pero que no lo vamos a crear nosotros. sí. ¿Ok? Ok, el config también, estos también, ¿verdad? Esos sí se pueden crear porque esos no llevan ninguna información sensible, digamos. Ok, Este es solo para evitar las perfecto. magic strings y todo eso. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, estos simplemente son los archivos que hay que crear. Ok. ¿No? Estos tests ya vienen por defecto, ¿verdad? Si Sí, yo imagino que vengo aquí, hay algo que va a decir test, sí. Ujú. Sí, correcto. Ok, entonces ya tenemos una, dos, tres carpetas listas, ok. De las cuales solo hay que crear esta que se llama config. Listo. Ok. Entonces aquí, este no lo modificaste, ¿verdad? No es necesario. ese Ni sí lo este. modifiqué, sí, ¿Cuál? El main 10. el main.
porque necesitaba el validation pipe que está ahí en la línea de 7 a 9. Es solo eso dice. Ok, entonces yo me voy a hacer unas notas. ¿Dónde me voy a hacer esas notas? Vamos a hacerlo en Slack, mira. Y aquí vamos a hacer un hilo aquí adentro. No, esto no es aquí. Esto, a ver cómo es. Aquí. Ok, vea, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una lista de, a ver, vamos a decir, depende, dependencias para agregar. Y entonces aquí ponemos, esto lo ponemos en bold, dependencias, default. Y vamos a poner todas las que vimos acá. Vamos a ver, dame un segundo porque este señor me está poniendo el... Ok, miren estas, que son estas. Estas que no te veo, aquí está. Pero esta y vamos a ponerlas acá. Ahora estas las convertimos en una lista. Ajá, ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces ahora decimos dependencias, dependencias def, que solo es una, ¿verdad? Que es, Sí, creo. un segundo porque se me quedó aquí pegado este, ok, listo. Sería esta. Ok, listo. Ahora, archivos para crear, que son los siguientes. Son config, constant y environments, ¿verdad? Ujú. Entonces es config, que cada vez que se ponen un archivo con, digamos, cuando ponen un backslash, lo que nos va a representar de aquí en adelante es que esto es una carpeta. Ujú. Ok, dame un segundo para editarlo porque no se puede ver así. ¿Y cuál es el otro? Perdón, es config Environment. environments. Déjame un segundo para copiarlo. Ok, ahí está. Pum. Y es config. Config. Pum. Ahora sí, vamos a seguir, ok. Ujú. Entonces, después vienen en el source, siempre se crean en el source, Sí, ahí van los viene la módulos. carpeta, y esos, todos esos son para crear, ¿verdad? Pero sí, vámonos con esos primero y ahorita vamos con el... vea, mira lo que vamos a hacer. Ok, entonces sería source, module name, slash. ¿Qué archivos se tienen que crear? Entonces es service, module y controller, ¿verdad? Sí, eso es por módulo. Ujú. Service, Controller, module módulo. Ujú. y controller. Sí. Ujú, ok. Después vienen los DTOs. Sería el nombre del módulo punto model o módulo punto ts. Así. A ver, ajá. Ok, 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 ok. Y vos creaste el create y el update, ¿verdad? Sí. Entonces es DTOs y vamos a agarrar el nombre de aquí. Uy. Lo que hacemos es que hacemos un... Y lo pusiste DTO o DTOs, la carpeta. DTO. Ok. Y aquí ya el module name. Bien. Entonces sería update, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué más? Sería entities y sería solo un entity, ¿verdad? Sí. Entities. Al principio vas a ver que puede ser un entity, pero dependiendo de cómo lo hagamos, se puede volver más complejo. Ujú. Digamos, uno en el JSON podría como anidar entidades y se deberían crear todas las entidades anidadas.
como porque a veces no, ajá, cliente, y este sería module. En realidad, no es, ahí no es el nombre del módulo, sino que es el nombre de la tabla. Cliente. Porque Pero cada entidad sería, de el estas, módulo se llama clientes y esto sería en singular, ¿verdad? sí. Porque ahí, Ok. por ejemplo, en Entities puede haber otra tabla que sea, no sé, Client Phones o Client Type o algo así. ¿No? Claro, pero por la que está por defecto debería ser congruente, ¿no? Si esto se llama en plural clientes, este sería cliente, ¿no? Sí, Si, digamos, tenemos perros, en singular debería ser perro, ¿no? sí. Ok, entonces, pero esto es singular. Esto se hace esto es súper fácil de hacer. Esto se hace con una librería que se llama Pluralsight, que lo que Ah, hace es volver singular o plural una palabra. Es muy fácil de hacer. bien. Y tenemos utilitarios. ¿Qué es este utils? Es un enums. ¿Esto no Sí, crees que debería venir en digamos, qué representa antes de dar una sugerencia? Quiero entenderlo. ¿Qué es utils? ¿Qué hace utils? O sea, puede tener enums y qué más. puede tener, por ejemplo, modelos, otros modelos que necesites, interfaces, ¿Modelos para qué? em, modelos ¿para qué puede ser? A ver, para definir, por ejemplo, un formulario general de la estructura de un formulario, o puede tener librerías para que se utilicen en otros, en diferentes modos, en todos los módulos. O sea, algo que te formatee una fecha, digamos, o algo así, o algún proceso general. Y digamos, si vos tenés 5 enums y puedes tener 5 forms, irían todos ahí en utils. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita no quería complicarme tanto, porque bueno, Ok, ok. eh, si vamos a empezar con una aplicación así ya más madura, va a ser Ujú. mucho más complicado, ¿no? ¿O cómo Sí, piensas tú digamos, hacerlo? la pregunta es por la siguiente, quedamos que justamente porque esto puede crecer mucho, es bueno hacer una buena arquitectura. No estoy diciendo que eso esté mala, está bien. A lo que me refiero es que desde el principio es bueno pensar en una estructura de carpetas Mm, que pueda crecer, que claro, ahorita no necesitamos hacerlo todo, pero que sea lo suficientemente robusta para que si en 5 meses necesitamos agregarle N cantidad de cosas, se pueda agregar. Pero claro. no es necesario ahorita hacerlo todo, más sí tener algo robusto que soporte cambios. Por ende, ahorita podría ser en utils, pero si vos decís que, bueno, puede ser que haya más de un enum, puede ser que nosotros tengamos una carpeta que se llame enums y sean enums y ya. Ahora, Ujú. eso hay que ver cómo se configura en el JSON. Eso es un tema. Eso es un tema muy interesante porque yo no sé cómo hacerlo. Mm, Entonces, por el momento, no hagamos esta carpeta de utils por lo siguiente. Por el momento no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, porque aquí viene el tema. Vos le pones en el JSON, ¿cómo lo tenés aquí? Quiero ver, a ver si, ¿cómo lo resolviste? Tenés el backend dependency y el module, ajá. Y tenés usuarios, ¿verdad? sí, Vamos a ver el de clientes, que es el que quiero ver. Clientes, tabla. Ujú. Ok, y con este set definís que es un enum. sí, ahí Ok. está el type enum. Y si es enum, si tiene type enum, tendría que tener el set. Sí, cuando lee el set tiene que crear un enum. Ok, y tiene que decir type enum y tiene que buscar el set, ¿verdad? Sí. Entonces aquí el tema es que la primera iteración que vamos a hacer, vamos a asumir que este archivo está correcto, pero después vamos a tener que meter validaciones. Para hacer este JSON, lo más probable es que tengamos que hacerlo con un esquema JSON para que la persona cuando digite que es un enum, automáticamente le diga Ujú. que tiene que poner el set.
Sí, estuve viendo lo que tú me comentaste de la anterior vez con eso del JSON Schema. Está ¿Y interesante. cómo descubriste? Sí, estaba viendo, hay una página oficial, ¿no? Del JSON Schema y hay tutoriales para hacer los esquemas, te dicen cómo definir las propiedades, etcétera. Está interesante. Yo puedo hacer eso si quieres. Sí, eso, créeme que es tan fácil como agarrar un archivo así como está y decirle que lo que querés es que, y pasárselo a ChatGPT, explicarle que crees que te represente esto en un esquema JSON. Hay que Ah, pasar las reglas, digamos. Hay que decirle como, mira, necesito que, por ejemplo, cuando vos vas a hacer un esquema JSON, vos le decís, mira, yo siempre necesito que en este caso, por ejemplo, siempre hay algo que se llama app name, después backend dependencies, después frontend dependencies, module, y vas de lo más grande a lo más pequeño. Entonces después decís como, bueno, yo siempre quiero que esto sea un string, yo necesito que esto sea un array, que ujú. sea un array cuyas entidades tengan estos tres campos, que sean strings. Después Mm, vas con el module, por ejemplo, y vos le decís, bueno, el module es un array cuyos elementos van a tener esta estructura. ¿Ves? Entonces, lo que haces es que simplemente vas así de lo más grande a lo pequeño. O sea, se dura. El con ChatGPT es muy sencillo porque puedes traducir rápidamente esto. Esto no requiere como de ningún patrón arquitectónico ni nada. Simplemente es traducirlo en esquema JSON. Entonces, todo bien. Sí, si quieres puedes hacerlo. Todo bien. Después lo podemos hacer con ChatGPT o lo puedes ir avanzando como gustes. Eh, ya, como gustes. Eso no hay ningún problema. Entonces, ok. me lo anoto Te como. preguntaba por este porque este ahorita lo podemos meter en util, pero sería bueno que, por ejemplo, este, como es un enum, en vez de decir type, lo que dijera es enum. Entonces, Sí, ¿qué es lo que mejor. pasa con esto? Que ahorita esto me da un error, obviamente, pero digamos, el punto con esto es que la persona que ve el archivo ya sabe que es un enum. Si fuera, por ejemplo, una interfase, que entonces dijera interface. Que si dice, por ejemplo, ves que aquí dice DTO, entonces vos sabes que es un DTO, ya sabes a lo que entras. Si aquí dice entity, es un entity. Si aquí dice, si aquí fuera types, yo lo que esperaría, yo lo que esperaría es que aquí hubiera un export type, Claro. no sé, S igual a esto. Eso es lo que yo me esperaría si aquí dijera type. Entonces, ok, todo bien. Eso después lo podemos discutir más a detalle, pero todo bien. La razón por la que me gusta discutir estas cosas que parecen insignificantes es que cuando el proyecto crece, si esto ya no está hablado, se puede volver un dolor de cabeza. Pero bueno, entonces el controller, vos tenés un post, un get, un get one, un update y un remove. Perfecto. Importa solo uno. Sí, Esto es el nombre del módulo. sí. Después, el nombre del módulo en plural y el servicio client service. ¿Por qué client dice cliente y clientes? Sí, eso hay que Tendría ponerlo que decir en ambos plural. clientes. Ujú. ¿Mm? Sí, cliente service tiene que ser. Debería ser plural, ¿verdad? Clientes, Sí. clientes. Ujú. Eh, Esto, a ver si aquí se hace igual. Ajá. Si vos presionas F2, se actualizan todos, por si acaso. Sí, F2 ya lo sabía, sobre el sí. elemento que querés renombrar y se renombra todo. Ok, entonces, clientes en plural. ¿Qué es el nombre del módulo? Si vos al módulo le pones cliente, aquí diría cliente también. Sí, Entonces, importas el servicio. Esa es la conexión. ¿Cuántas importaciones haces? Haces un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde? Este es el nombre del módulo. Ujú. No, este, perdón. Este. Y este en singular. sí. Esto es necesario que nosotros lo pongamos aquí. Aquí. Que esto es en singular también. Ahí está. Singular. Ok. Ya vas a ver por qué es que nosotros estamos planeando todo esto. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 10 minutos. Ok. Ahora, módulo. El módulo es el nombre del módulo en plural.
Ok. Y aquí esta entidad es en singular. Ok. Y siempre es entity. Ok. Súper bien. ¿Y hace cuántas importaciones? Aparte del nest. Ok, esta por defecto, no sabes. Esta hay que crearlo nuevo, ¿verdad? Sí, hay que crear. Esta siempre va a ir y estas son dinámicas. Ok, Es- la razón por la que estoy diciendo que estas son dinámicas es por lo siguiente. Cuando nosotros hagamos el schematic, él va a recibir inputs. De hecho, esta puede ser que no sea dinámica, pero por ejemplo, el controller, estos import que va a hacer van a ser dinámicos. Ya saber por qué así. Ok. De hecho, aquí probablemente los import que necesitemos es como el... Ya vas a ver, ya más o menos tengo una idea de cómo se puede hacer esto, pero bueno. Ok. ¿Qué me abrió aquí? Ok, me abrió un nuevo tab. Voy a instalar por mientras este. Ok, hace typo de rem. Listo, listo, listo. Ok. Ok. Y después el servicio. ¿Qué hace el servicio? Vamos a ver. El servicio. Este no has pensado pasarlo en un repository. Un segundo, yes. No has pensado pasarlo en un archivo repository. no sé Eh, cómo hacer eso. Me ¿Cómo sería? explico. Digamos, el repository, el archivo repository es un archivo más, nada más, es un archivo igual que dice, pues diría que clientes.repository.ts y su responsabilidad es cómo accedes a la base de datos. O sea, esto mismo que estás haciendo acá, que haces record a Wi-Fi one, esto justo lo pasas a un repository, es todo esto. Incluso podrías hacer un repository abstract que lo que haga es simplemente, yo después te puedo mostrar, podemos hacer una sesión cuando lleguemos a la parte del service de pasar a un repository. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros en el futuro vamos a hacer, vas a ver que una vez que vamos siguiendo esa arquitectura, hacer que ahora ya no sea type sino que sea mongoose, va a ser simple, porque simplemente esto lo que hace es un if, es como o un switch, que es como, ¿qué tipo de base de datos es? ¿Es Mm, Mongoose? ¿Es Postgres? Y entonces simplemente él dice, ah, bueno, voy a importar el repository correspondiente. Y entonces en el repository ya él sí se encarga de toda esa lógica de hacerlo. Pero, por mm, ejemplo, ya no solo para Schematic, sino en la vida real cuando uno está haciendo esto. ¿Qué pasa si vos hay un CRUD que vos querés crear que no lo querés crear con TypeORM, sino que necesitas un NoSQL? No necesariamente Mongoose, sino que puede ser otro. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo hacemos fix a servicio, es muy complicado después crear otro. Ahora uno podría decir, bueno, pero esa misma lógica que uno está haciendo en repository se podría hacer acá. Y es cierto, pero conceptualmente Service simplemente es como un mediador que dice, hey, ¿de dónde traigo las cosas? Entonces, su claro. responsabilidad aquí, en este caso, está siendo que él tiene que hacer la configuración a la base de datos y que aquí tiene que hacer lógica de cómo guarda. En cambio, el servicio realmente debería decir como, hey, yo le pido el repository data y él me retorna. Yo le digo que guarde, él guarda. Entonces, el service simplemente eso, el service incluso la responsabilidad que debería tener es simplemente de, de si que tiene que castear algún dato o que tiene que obtener algún dato de alguna otra parte, pues lo obtiene. Por ejemplo, en un service, ¿qué casos también son muy útiles? Que tenés que sincronizar data externa, no es de una base de datos del propio proyecto, sino que tiene que ser de un API externo. Bueno, el service es el que lo tiene que hacer. ¿Cuál es la responsabilidad del controller? Bueno, la única responsabilidad que tiene el controller es esta, de ser el endpoint para el usuario o el cliente que quiere requerir. Ujú, ¿Qué no tiene que venir aquí? Aquí no tiene que venir lógica de conexión a la base de datos, por ejemplo. Eso a él no le claro. importa. A él lo único que le importa es traer datos. ¿Qué puede hacer? Puede también castear datos. Entonces, si viene un objeto raro, que lo valide, por ejemplo. Aquí debería, por ejemplo, venir el security. Claro, Eh, la entonces, autorización y la autenticación. entonces, en este caso, el servicio.
No, digamos, porque se puede malentender. Lo estás haciendo súper bien. Esto simplemente es una sugerencia de cómo yo lo veo como qué cosas podríamos separar para que sea más sencillo en el futuro. No, no, está genial, buena idea. Qué Sí, bueno que entonces esto es como buena idea separarlo por lo mismo, porque así no tienes comunicación en el servicio. Si en el futuro el servicio necesitara hacer alguna sincronización con algún otro API o hacer algún proceso que no sea directamente de la base de datos, pues no lo hace. En cambio, si por ejemplo aquí tuviéramos que hacer una sincronización, este método tendría dos responsabilidades. Por ejemplo, tendría la responsabilidad de sincronizar con el API externo y también tendría la responsabilidad de ingresar en base de datos. Cuando la responsabilidad de este debería ser simplemente eh, ser un intermediario. Porque, por ejemplo, en el create, muchas veces lo que uno hace es primero obtiene el elemento, valida que no existe el elemento y después lo crea. mm, Que es una línea que uno puede agregar, por ejemplo, que es, yo no quiero agregar cuando un elemento ya está creado, no quiero crear dos, por ejemplo. Entonces aquí lo puedes validar, por ejemplo. Pero bueno, eso simplemente es de validarlo, entonces sería crear como un repository. Eso lo podemos hacer en la siguiente sesión, no te preocupes, porque claro. ya están solo falta uno. En el module, aquí está. Ah, ok, esto hay que modificarlo entonces. El module Sí, hay que añadir en y realidad es... los usuarios módulo, el cliente es módulo, el type ORM y el config módulo. Sí, aquí hay que hacer varias cosas, porque mira, si nos vamos a un proyecto que está vacío, por ejemplo, y nos vamos al module que va a tener aquí por defecto, esto es el module. Un segundo, y lo ponemos aquí. Ok. Vas a ver que el module trae solo esto, ¿ves? Eso es Ujú. lo que trae por defecto. Puede traer esto, puede traer más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que validar que esto exista. Y si no existe, hay que agregarlo. Y esto también, que si no existe, hay que agregarlo. Ahora, esto podemos hacerlo nosotros o poner una nota que esto debería ya estar. Mm, Ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, cada vez que yo agrego un módulo, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, debería venir a este app module y agregarlo. ¿Tiene que ser este app module? No necesariamente. Es un estándar que esté el app module, pero puede ser que se llame como quieran. Porque puede ser que yo esté creando un módulo dentro de un módulo más grande, que no sea el app, por ejemplo. sí. Entonces ahí deberíamos buscar el app module más cercano o el módulo más cercano. Entonces, aparte de esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que agregar este usuario y agregar el import. Listo. Ok, y esas son las tareas que hay que hacer. Ya casi actualizo, voy a guardar esto por un momento. Ya casi actualizo los otros que hay que hacer. Ahora, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? Como esto tiene que ir por partes, nosotros lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear el schematic. El más fácil es el controller, creo, o el module. No, el module es el más fácil. Mm, El sí, module es el más fácil, sí. sí, ese es el más fácil. Es el más fácil. ¿Y qué es lo que vamos, bueno, para la siguiente sesión? Entonces yo lo que voy a hacer es crear, ¿qué quieres hacer? ¿Te gustaría que en la próxima sesión creemos el más fácil o el más difícil? Um, bueno, el más difícil sería genial, así ya para nosotros ya sería Ok. más fácil, ¿no? El más difícil probablemente hay dos difíciles, que es el repository y el otro más difícil Los servicios. es el app module. Requiere dos cosas. Requiere buscar el módulo más cercano, aparte de este. Y dos,
requiere agregar este import, actualizarlo. ¿Por qué es difícil? Porque hay que modificarlo más no crearlo. Mm, Eso es sí. lo más difícil. Después, el controller lo que es complicado es cablearlo. ¿Por qué? Porque, digamos, esto va a venir como una plantilla. Hay que pasarle el nombre. No, este es sencillo realmente. Todos los demás son sencillos. Lo más complicado probablemente va a ser el orquestador. Entonces, creo que vamos a crear el orquestador, vamos a crear todos los requerimientos y después simplemente vamos a crear el que crea un controller, el que crea un module, el que crea un service, el que crea los entities Mm. y ya. Eso va a ser. Sí, está bien, suena bien. Sí, entonces, súper bien. ¿Tienes algunas dudas por el momento? Eh, no, creo que no. Ahora sí, una cosa me olvidé, a ver si puedes entrar al App Module. A module, ajá. Sí, ahí está la configuración del type ORM. Dice type, Ujú. post, port, todas esas configuraciones tienen que venir justamente de los archivos env que están ahí. Entonces voy a modificar eso para poder obtenerlo Mm, del env. está muy bueno, sí. Eso debería venir de ahí Sí, y así para nos. empezar la esquemática, sí, porque así no está ni básicamente bien. Eso lo voy a arreglar. Ahora, esto que dice Postgres probablemente sí sea, digamos, tienes que, digamos, lo que tiene que venir de los environments, simplemente es como el puerto, el host, el password, el user, tal vez esto, el auto load entities, bueno, no sé. App Database, esto tiene que venir, y puede ser casi que todo esto. Todo esto viene en los environments. Sí, Y esto realmente lo configuraría el schematic, porque puede ser que aquí, ¿qué otros pueden venir aquí? Puede ser Postgres y puede ser MariaDB, puede ser. creo que sí. MySQL. Entonces, esto es una variable que va a venir del schematic. Eso lo va a definir el orquestador. Ah, Ok, ok. Súper bien. Entonces, sí, ¿qué otra cosa te gustaría demostrarme? bueno, no sé si lo de Docker quieres instalarlo para poder hacer la prueba de una petición. Ok, dame un segundo. Aquí está Docker. Ajá. ¿Usas Postman Mientras se o instala, usas yo Insomnia? algo. ¿Cuál usas? Dame un segundo. Tengo insomnia, ¿no? Postman. Sí, tengo Postman. Ah, Ok. Dame solo un segundo, pero tengo que ver. No había tenido tiempo de clonar el repo. Sí, ajá. Eh, pon- ok. Hacemos city. Este hay que hacer. Hacemos un install. ujú. No, es que está dentro de una carpeta backend. Ok. Samplab, sí. Ok. Samplab, Tempo. Up. backend. Backend. Y Ahí creo que está, es un clear. Install. Ahí se va instalando. Hubiéramos usado PNPM para que fuera más rápido, pero aquí se está instalando Docker. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo? Ok.
Entonces, ahí está, leer. Ok. Mientras eso se va instalando, vieras que vienen unas cosas súper interesantes que las he estado organizando con GPT. Lo uso para organizar las ideas y para recapitular todo lo que he estado haciendo. Pero a veces mando audios y él me hace una recapitulación muy interesante. Mira. Entonces, mira qué interesante lo que viene. Lo que viene, que yo te dije que lo que estaba intentando era que vos pudieras conectar schematic con schematic y que automáticamente te instalara los collections que fueran necesarios y te los desinstalara si fuera necesario. Ujú. Entonces, ahora va a venir, vos sabes, te acabo de explicar, ¿verdad? Que hay algo que se llama builder at, que es un schematic que se ejecuta después de que se instala. Bueno, ¿qué pasa cuando vos querés removerlo? Por ejemplo, vos tenés Angular Material y vos querés reemplazarlo con Tailwind, pero ya el proyecto tiene configurado Angular Material. Vos querés removerlo. Entonces, si Builder agrega la configuración para utilizar ese schematic, voy a crear un schematic por defecto nuevo que se llame Builder Remove, que lo que va a hacer es limpiarlo. Por ejemplo, si vos instalaste ese collection de Angular Material y configuró cosas, entonces el Builder Remove lo que haría es limpiarlo. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando estás conectando muchos schematics de diferentes colecciones, puede ser que esos schematics necesiten una configuración previa, que lo va a hacer el Builderat. Y Ah, lo interesante, mientras eso termina de instalarse, es lo siguiente. ¿Cómo eso puede ser un árbol desde un nodo hasta el infinito para que no hayan circular dependencies, no hayan problemas de gestión? Cómo va a funcionar es que va a haber un singleton con RxJS que va a estar vigilando todo el proceso. Va a determinar cuáles collections ya fueron instalados, cuáles no, cuáles sí, cuáles no. Y entonces lo que está interesante es que ¿cómo se llama? Orquestador, lo que hace es simplemente analizar todos los nodos que hay que instalar y ejecutar y los va haciendo de manera eficiente. Al final del proceso, él simplemente desinstala todos los collections que usted no quiera dejar. Entonces, con eso lo que permite es que, digamos, yo puedo hacer unos schematic interesantes con lo que sea, utilitarios o de los que sea. Y en el futuro, vos querés usarlos, simplemente los llamas en el esquema JSON, le decís, hey, yo voy a estar llamando a estos, por favor me los instalas. ujú. Y yo a su vez, yo cuando creé mis schematics, tuve otras dependencias, simplemente vos sos transparente. Vos simplemente en el esquema le definís qué schematics necesitas que se instalen previamente y a su vez vos lo usas en el código y ya te despreocupás. Pero toda la instalación de todos los demás schematics, vos no vas a saber nada de eso. Simplemente el CLI lee tu esquema JSON y configura todo, todo Quiero completamente. instalar todo. Mira. Y lo optimiza, digamos, optimiza las instalaciones. Que vos que sean sincrónicas, que sean asincrónicas, Ujú. todo. Si hay choques de dependencias, por ejemplo. Entonces, todo eso lo voy a hacer con RxJS. A mí me gustaría enseñárselos porque es como llevar RxJS al límite, Claro. con colas, por ejemplo, colas, queues ¿cuál era el otro? Stacks y queues. Ujú. Entonces, eso después se los voy a enseñar. Voy a durar como 15 días haciéndolo, 15 días trabajándolo todos los días, pero va a estar Genial. bonito. Genial. Ya tengo ganas de ver eso. Funcionalidad. Sí, sí, esa funcionalidad que viene, en serio creo genuinamente que va a ser un antes y un después. O sea, genuinamente creo que con esta funcionalidad que estoy haciendo, los esquemáticos van a ser muy sencillos. En el sentido de que, ¿te acuerdas que estábamos planeando hacer utilitarios? Sí. Con esta funcionalidad es posible hacer utilitarios. Si no existiera esta funcionalidad que estoy haciendo, sería imposible, porque ahorita no hay forma de hacer un buen sistema de utilitarios. Entonces, con esto que estoy haciendo, genuinamente creo que con unos detallitos más a futuro,
creo que sería algo súper poderoso. O sea, genuinamente lo creo. Esto va a ser un antes y un después, digamos. Por eso es que necesita tanto tiempo, porque necesito testearlo, necesito ver los escenarios posibles Claro. y necesito que cuando ustedes lo utilicen, este, para este proyecto no va a ser necesario porque todos los schematics van a estar aquí. Pero si vas a ver que en el futuro vamos a estar reutilizando muchas cosas y genuinamente con eso que estoy haciendo va a ser impresionante, o sea, va a estar muy bueno. Genial, genial, va a ser muy útil eso. Y al final podemos migrar, digamos, estos schematics que estamos haciendo para este proyecto al schematic de orquestador, ¿no? Y tratar de que salga el mismo resultado, digamos, debería poder ser posible, digamos. Sí, digamos, aquí viene el tema. Los esquemas que creemos acá, si son reutilizables, no es necesario copiarlos y pegarlos. Simplemente los tenemos que invocar desde otro schematic. Es que eso es lo poderoso, digamos. Por eso es que yo estoy continuamente velando en que eh, todo lo que hagamos sea reutilizable, que no tenga acoplamiento, porque en el momento en que nosotros hagamos solo un schematic reutilizable, que lo saquemos de contexto y lo pongamos en otro contexto y siga funcionando, obviamente eso tiene límites, ¿verdad? Claro. Eh, sea funcional, por ejemplo, necesitamos empezar otro proyecto de Nest para otros schematics. Bueno, que no tengamos que copiar y pegar, sino que lo que hagamos simplemente es invocarlo ya. Exacto. Ujú. Sí. Entonces, vas a ver, o sea, yo espero genuinamente que esto, yo sé que los schematics es algo muy complejo y todavía sigo buscando formas de volverlo más sencillo. Sigo buscando formas en las que sea Ujú. más accesible a las personas, pero bueno. Y de hecho está pasando algo muy curioso, que te lo enseño mientras eso sigue instalándose, Ujú. em, que es lo siguiente. Yo tengo dos formas de medir cómo está yendo la aplicación. Una es por NPM, que aquí lo que me dice es que simplemente hay 3 personas que lo han descargado esta semana. Ujú. El pico más alto fue de 325. Pero está pasando algo súper curioso. Y es que yo a la documentación lo tengo asociado con Cloudflare. Ujú. ¿Por qué lo tengo asociado con Cloudflare? Para prevenir que la intenten botar. Esto está Mm. creado con Astro, pero yo lo publiqué con GitHub Pages y Ujú. simplemente le puse de intermediario eh, Cloudflare. Ahora, el tema está en que por día está pasando algo muy curioso y es que la gente está entrando mucho, pero no la está utilizando. Mira qué Mm. interesante. Y, no, ¿de qué países crees que están viendo la página? Haz una suposición. Costa Rica. No, ¿No? de Costa Rica solo estoy yo, de hecho. Mira, Estados Unidos. Mira. Visitantes únicos. Vamos a ponerlo en los 30 días. Visitantes únicos, hay 1.700 personas que están entrando diaria en los últimos 30 días. Por día están entrando 57 personas. Mira. Si lo vemos a nivel de los últimos 30 días, las personas que han estado entrando más son las de Irlanda, después Mira. Estados Unidos, después Francia, Alemania y después Reino Unido. Oye, genial, bastante tráfico, ¿no? Sí, pero eso es un problema porque, o sea, está entrando gente a ver la documentación, pero no se está usando. Claro. Entonces eso no tiene sentido. Hay No, una no tiene brecha ahí sentido. de que no nos está antojando revisarlo, instalarlo, ¿no? Uy, sí.